Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, titular de este instituto, les doy la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, la tarde de hoy vamos a continuar con nuestro último módulo del curso anual que comenzamos en enero de este año, y la tarde de hoy nos acompaña el doctor René Millán Valenzuela, de quien voy a leer una breve semblanza curricular para que podamos aquilatar su presencia en la tarde de hoy. El doctor René Millán Valenzuela es doctor en Sociología por la Universidad de Estudios de Turín, Italia. Desde 1989 se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Como docente, ha impartido cátedra en diversas instituciones académicas nacionales y extranjeras. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Cambridge, en el Colegio de México y en Flaxo. Es autor de numerosos artículos y publicaciones, entre las que destacamos Sindicalismo y Política en México, en coautoría con Raúl Trejo de Labre y José Woldenberg, de 1986, Los empresarios ante el Estado y la sociedad, Crónica de un sujeto social, de 1988, y Complejidad social y nuevo orden en la sociedad mexicana, de 2008. La tarde de hoy, el doctor René Millán Valenzuela reflexionará sobre la situación social del México actual. Les recordamos que por un principio de orden estaremos pasando durante el transcurso de la conferencia con formatos para que ustedes puedan anotar sus preguntas o comentarios para que pues nuestro invitado también los pueda atender una vez que se termine su exposición. Les pedimos pues que podamos atender estos formularios y que los comentarios puedan hacerse así para no discriminar a nuestra población que también nos está siguiendo vía Periscope. Así que le cedo la palabra al doctor Millán y pues bienvenido otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero manifestarme el gusto por estar en esta sede y el agradecimiento a las autoridades de esta institución por la invitación. Yo no soy historiador, soy sociólogo, entonces no voy a hacer un análisis histórico de la década de los 10 en la sociedad mexicana, sino que trataré de hacer un rapidísimo corte, como si hiciéramos un corte a través de un pastel y viéramos las distintas etapas en un momento específico, es decir, como una fotografía, ¿dónde estamos hoy? De todas maneras, los momentos en los que uno se encuentra, los momentos históricos o los momentos políticos, pues son condensaciones históricas, obedecen a ciertas tradiciones históricas. Entonces, lo que voy a intentar es hacer esto, hacer una especie de corte transversal, como una fotografía de dónde nos encontramos. Parto de una idea, de un rasgo que ha sido el rasgo central de esta década. Nosotros pasamos desde 1968 a 2000 por un larguísimo y duro proceso para la construcción democrática. En el 2000 iniciamos un proceso de alternancia fuerte, no solo en los estados, y entre 2000 y 2010 tuvimos una etapa de consolidación, digamos, de pluralismo político, ¿no? Se institucionalizaron nuevas fuerzas, se incorporaron nuevos partidos, empezó a funcionar una cierta división de poderes, etc. Había en ese momento una altísima expectativa sobre lo que la democracia como modo institucional, como vida institucional, podría traernos. De 1910 a la fecha, me parece que lo que tenemos es, lo voy a decir ahorita, una especie de desencanto sobre el rendimiento de la democracia, es decir, lo que esperábamos de la democracia, más allá de lo que podría aportar en el ámbito político y traducido en otros ámbitos, pues tiene un bajísimo rendimiento, hay pocos resultados. A esto le llamamos, el signo de la década, como un bajísimo desempeño social e institucional. El concepto de desempeño simplemente refiere al hecho de que es el modo en que todos juntos, todos los mexicanos, toda la sociedad, es capaz de enfrentar problemas en común, problemas comunes, ¿no? Pensémonos como una comunidad que enfrenta problemas comunes como son el desempleo, la violencia, lo que ustedes quieran, como lo hace cualquier otra sociedad, la sociedad francesa o la alemana. Y por lo tanto, los problemas de desempeño institucional y social expresan, en el caso de México, una mermada capacidad para sobreponernos a la manera en que producimos bienes y los distribuimos,
en la manera en que nos gobernamos y nos integramos y nos dotamos, esto es un punto muy importante, de reglas en la vida social, desde la estructura fiscal, incluso hasta las reglas de tránsito. Entonces, tenemos un déficit fuerte. Sus rasgos más significativos y por lo demás más conocidos del bajo desempeño social pues son estos, se los digo: insuficiente crecimiento económico, desempleo, salarios depauperados, pobreza, corrupción, inseguridad, violencia, narcotráfico, desigualdad, violencia de derechos humanos, discriminación, gobiernos federales y locales ineficientes y caros y con altísima corrupción, partidos y políticos irresponsables, y hay una especie de sinsentido, de desencanto de la vida pública, no nos identificamos con la vida pública. No sé si voy muy rápido, espero que no y que nos vayamos entendiendo. Bueno, me voy a saltar esto, hay una serie de fenómenos asociados al problema del bajo desempeño institucional, y para darles plausibilidad, para demostrar que es así, voy a presentar ante ustedes una serie más o menos larga de diapositivas donde presentamos algunos datos que vienen de una encuesta que hizo el Seminario de Desempeño Institucional, que está localizado en la universidad y que me honro en coordinar. Voy a dividir la exposición en varios rubros. Aquí está la ficha técnica de la encuesta, me la salto porque yo pensé. El primer tema de la encuesta, y que expresa cómo estamos, es la confianza en el trabajo que los ciudadanos tienen sobre las instituciones y los grupos en términos de qué tan bien están trabajando para el país. No sé si me expliqué. Es la confianza que los ciudadanos tienen sobre si las instituciones y grupos importantes del país están trabajando bien para el país. Ahí tenemos los resultados. Como ustedes pueden ver, los tres primeros, el presidente de la República, los partidos políticos, los diputados y senadores y los gobernadores de los estados, son los que están peor calificados. Es decir, hay una clara sensación en el país de que tanto el presidente el Ejecutivo, los partidos políticos, los diputados y senadores y los gobernadores trabajan mal para el país. En contraste, las instituciones que mejor trabajan para el país son el ejército, las familias y sobre todo las universidades. El 35% de los mexicanos considera que las universidades hacen un buen trabajo para el desarrollo del país. Las percepciones que se tienen varían por región. Por ejemplo, la gente del norte tiende a evaluar más positivamente a las instituciones que la gente del DF, sobre todo a las familias, y sobre todo a la Iglesia Católica, y sobre todo a las empresas y a los sindicatos. Es más duro el juicio en el DF, aquí en la Ciudad de México, sobre un conjunto de instituciones. Entonces dejo este apartado. Y también el juicio varía de la percepción de las instituciones según se es mujer. Si se es mujer, por ejemplo, hay una evaluación más negativa, en términos generales, sobre las familias, es decir, si se es mujer y más edad se tiene, más mal se evalúa a las familias. Si es mayor de edad, también se evalúa más negativamente, por ejemplo, a las familias, y desde luego se evalúa más negativamente al presidente de la República y a las otras instituciones políticas, como son los senadores y los partidos políticos. Bueno, déjenme decirles, otro fenómeno que es fundamental para el buen desempeño de una sociedad, para que una sociedad, digamos, genere riqueza, integración, es lo que llamamos provisión de bienes públicos. Hay una serie de bienes que todo Estado, que toda sociedad debería dotar. Por ejemplo, debería dotar la posibilidad de que todo ciudadano pudiese caminar en las calles sin ninguna agresión, en paz, tranquilamente, etc. Ese es un bien público. No sé si me estoy explicando, este concepto es muy importante, ¿no? Debería también dotarnos, digamos, por ejemplo, de aire limpio. Este es un bien público, o sea, no pertenece a nadie, pertenece a la nación. Pues hay un conjunto de fenómenos que tienen que ver con la provisión de bienes públicos o comunes,
Las calles, por ejemplo, es un bien común, todos lo podemos usar, ¿no? Nadie está restringido para usarla. Bueno, pues un gobierno debe dotarnos de buenas calles para transitar, etcétera, etcétera. Pero hay otros fenómenos, como por ejemplo igualdad, legalidad, que son fenómenos de bien público. Ahorita lo explico. Quisiera mostrar un fenómeno central que todo Estado, que todo gobierno debe proveer, es la capacidad de que vivamos en una sociedad en paz y ordenada. No existe sociedad si no vivimos en paz y más o menos ordenadamente. Entonces, por lo tanto, la tarea principal de los estados y de los gobiernos y de los sectores políticos es dotarnos de este orden social relativamente pacífico y ordenado. Pero ¿qué piensa la gente, digamos? Si ustedes ven ahí, el 57% de los mexicanos piensa que el gobierno federal no tiene capacidad para mantener el orden, la paz y la seguridad del país. O sea, piensa que no tiene capacidad, lo cual es un dato realmente asombroso, es decir, que concebimos aquí, por parte de la ciudadanía, claramente un Estado que no cumple, y un gobierno federal que no cumple con sus funciones primarias. Si se les pregunta, por ejemplo, cuáles son los factores, las causas que evitan que el gobierno no pueda cumplir con esta función de paz y de orden y de seguridad, tenemos, por ejemplo, que el 87% cree que la causa es que hay corrupción en el gobierno. El 80% cree que no escucha a la ciudadanía. El 75% cree que los funcionarios públicos tienen poca preparación. Y así sucesivamente. El balance, entonces, es que tanto por la capacidad y por la ética de los funcionarios de gobierno, no existe capacidad de construir un orden social en paz. Y ese es el principal bien común, el principal bien público que deberían dotar. Otro bien público, pero no es que, ahí está, otro bien público es la capacidad que tiene un gobierno para que grupos específicos de la sociedad no tomen el control de funciones públicas y gobernativas. No sé si me explico. Por ejemplo, que los empresarios no privaticen las calles, que ciertos ciudadanos no tomen terrenos sin previo transacción comercial, que ciertos grupos no cobren impuestos, porque esto le corresponde al gobierno, que ciertos grupos no pavimenten ni piden tributaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, tiene que tener control sobre el conjunto de grupos que existen en la sociedad. Sin embargo, lo que pasa en la sociedad mexicana, según esta percepción de los mexicanos, es que, por ejemplo, los narcotraficantes, en un 66%, tienen más poder que el propio gobierno federal. Las empresas internacionales, en un 40%, tienen más poder que el gobierno federal. Y así sucesivamente. Los partidos incluso, para un 31% de la población, los partidos incluso tienen más poder que el propio gobierno federal. Es decir, hay una clara percepción de la ciudadanía de que el gobierno no tiene capacidad de someter y de controlar, en los términos que corresponde, a los grupos más poderosos o más activos de la sociedad mexicana. A ver, espérenme, ahí está. Por ejemplo, el otro tema que es fundamental es que un Estado debe garantizar un trato igual de todos los ciudadanos frente a la ley. Esto le llamamos cultura de la legalidad. Es decir, no debe haber discriminación jurídica, por lo menos. Todos los ciudadanos deben ser tratados jurídicamente como iguales. Y sin embargo, lo que tenemos aquí, este es otro bien fundamental que el Estado debe dotar, lo que tenemos aquí es que para los ciudadanos, cuando se les pregunta qué tan probable es que las siguientes personas sean castigadas por la autoridad cuando violan la ley, responden los políticos corruptos, un 48% piensa que no es posible, que no habrá posibilidad. La gente que comete delito, 51%. Es decir, la gente común que comete un delito piensa que no será castigada en un 41%. Quien hace negocios sucios y estafa a la gente en un 28% y así sucesivamente. Lo que alcanzamos a ver entonces es que
los ciudadanos perciben una clarísima diferenciación en posiciones distintas y por tipos de criminalidad para los sectores sociales. Esto es que el Estado no garantiza una equidad frente a la ley. Otro fenómeno central que debería dotar el Estado es que el Estado debe asegurar una correcta socialización, es decir, que todos entendamos, que todo ciudadano entienda que vivimos en un mundo normado, institucional y constitucionalmente, y que debemos obligarnos a seguir la ley, es decir, es obligación del Estado socializar a los ciudadanos en esta vía. Y sin embargo, lo que tenemos es que para los propios ciudadanos, solo el 12%, por ejemplo, cumpliría ciertas normativas dictadas por el gobierno, solo el 12%. Para ellos, por ejemplo, para los mismos ciudadanos hay un conjunto de instituciones centrales en la vida pública que no respetan los derechos humanos. Esto quiere decir que no respetan la legalidad, que es base constitutiva de nuestro orden social. Por ejemplo, los partidos para los ciudadanos, para el 68% de los ciudadanos, los partidos políticos, imagínense ustedes, no respetan los derechos humanos. El 64% de las autoridades de gobierno y el 49% de los medios de comunicación. Es decir, tenemos todavía una clara diferencia, ¿no?, en términos de discriminalidad, como lo vamos a ver ahorita, de la población. Otro fenómeno que es central, y espero que se vaya entendiendo la exposición, es que el Estado debe garantizar, además de los derechos humanos que ya vimos que no se cumplen, o que tienen zonas muy fuertes de ausencia, debe garantizar derechos de propiedad. O sea, la Constitución garantiza que todo ciudadano mexicano legítimamente puede poseer cosas. Un coche, una empresa, tiene derecho a poseer. Entonces, el Estado le garantiza ese derecho a los ciudadanos. En ese Estado, en otros estados no. Y sin embargo, si ustedes ven la respuesta de los ciudadanos, si se les pregunta si tuviera una propiedad, ¿usted está seguro de que nadie se la quitaría, si le quitaría su derecho de propiedad? Fíjense bien que casi el 50% no se encuentra tranquilo sobre ese tema, es decir, tiene miedo de que alguien o el propio Estado pueda expropiarle su propiedad, quitarle los derechos de propiedad. Eso es un fenómeno importantísimo, tiene efectos, por ejemplo, importantes para la construcción de medianas empresas en ciertas zonas del país. Cuando no se tiene certeza jurídica de que si yo compro un negocio, alguien no me lo va a afectar, pues inhibo profundamente la actividad económica. Y lo mismo pasa con otro derecho, digamos que ustedes lo ven ahí abajo. Si usted firmara algún contrato, es decir, si entrara en negociación con alguien, ¿qué tan seguro estaría de que las autoridades la obligarían a cumplir al otro que no cumplió en un contrato? Pues fíjense que casi el 60%, un poquito menos, el 50 y tantos por ciento, 57% por ahí, piensan que no tendría ninguna garantía si el contrato que yo firmé para hacer negocios con nosotros se incumpliera por la otra parte. Esto quiere decir que yo hago transacciones económicas a nivel micro o macro con un altísimo nivel de incertidumbre jurídica, es decir, estoy en terreno de nadie. Estos efectos elevan los costos de las negociaciones, se lo explicaré después, bueno, en fin. Y desde luego inhiben la actividad económica, porque es muy riesgosa. La actividad económica legal, Bueno, otro bien es la seguridad. Es vivir con cierta tranquilidad, sin estar sujeto a riesgos de violencia y extracción de bienes y demás. Ustedes pueden ver las cifras ahí, es un altísimo porcentaje de personajes. La encuesta nacional de victimización, por ejemplo, para extorsión da el 24%, nosotros localizamos solo el 15% y así sucesivamente, pero hay cierta consistencia con las otras encuestas. Es un alto porcentaje de la población que sufre o robo, o asalto, o robo en casa, o extorsión, o robo de auto, o secuestro, etc. Por lo tanto, no tenemos niveles de seguridad. Se corresponde, por otro lado, los altísimos niveles de inseguridad se corresponde, por el otro lado, con una bajísima tasa de denuncia frente a las autoridades
de los eventos delictivos. Y esto es un fenómeno muy importante porque quiere decir que el gobierno no da las garantías suficientes para que nosotros podamos, sin ningún riesgo y más o menos con cierta eficiencia, ir a presentar nuestra denuncia. Si ustedes ven la de esta, se darán cuenta que la mayoría de la gente no denuncia, en un 74%, porque los trámites son largos y difíciles o porque no tenían pruebas. Es decir, porque los trámites de la denuncia son altamente complicados. Entonces, de nuevo nos encontramos en un estado de indefensión. En el tema de los tribunales, que es otro, la garantía, la justicia es uno de los bienes públicos más preciados de toda sociedad. No los entretengo mucho con este rubro, ustedes lo podrán ver que, por ejemplo, solo el 43% de los ciudadanos piensa que las reglas de los procesos a los que fueron sometidos en tribunales no fueron justas. El 44% considera, es decir, casi el 44% considera, al final lo pueden ver ustedes, que no se le informó cuáles eran sus derechos y los trámites que tenía que seguir en el proceso de defensa frente a los tribunales. Entonces, la información se vuelve un bien extremadamente valioso para la propia defensa. Cuando no se dota adecuadamente por falta de las instancias de gobierno, de nuevo construimos un medio donde los ciudadanos se mueven en una especie de incertidumbre absoluta, de inseguridad, de justicia. No sé si me van siguiendo hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Eso es otro bien entonces que el Estado no provee. Bueno, me salto esto. Esto es importante. El último punto, véanlo nada más. El costo que significa entrar en cualquier problema de tipo legal frente a tribunales. El 39% dice que tuvo que endeudarse, más el 13% dice que estuvo a punto de quebrar. Es decir, entrar en trámites de tribunal, en pleitos de tribunal, es extremadamente largo, vean ustedes arriba, pero además es extremadamente costoso. Esto quiere decir que naturalmente la gente entonces tiende a restringirse, a inhibirse antes de ir a tribunales. Pero si se restringe, y lo vimos en la lámina pasada, tenemos entonces que la eficiencia en la negociación y en el incumplimiento de las cosas es también muy alto. No sé si me explico. Entonces, estamos en una situación de enorme riesgo social. Digamos, entrar en tribunal es lo que llamamos en sociología gastos catastróficos, como tener cáncer o un sismo, cosas de ese tipo. Cuando debería ser un bien relativamente barato y relativamente eficiente. Bueno, hasta ahí el problema de los bienes públicos. El otro tema que es central en el tema del desempeño es cómo evaluamos el desempeño de las instituciones políticas. Voy muy rápido. Por ejemplo, la democracia en los distintos ámbitos de gobierno. En el ámbito federal del país, el 44% piensa que está mal, más el 19% que piensa que está pésimamente mal. En el ámbito de los estados, el 43% y el 18%. Y en el ámbito de los municipios, es una instancia importantísima para el buen orden social, el 42% y el 17% piensan que está pésimamente mal, que trabaja mal la democracia. Es una pésima evaluación, dada la expectativa que teníamos en el año 2000 sobre lo que nos inauguraba el rendimiento democrático. Entonces, déjenme ver, la del voto me lo ahorro porque no tiene mucho caso, pero para ahorrar tiempo, a ver, ahí está. A ver, ahí está. Quiero leerles esta gráfica que me parece muy importante y que se refiere a cómo el interés político de los agentes políticos tiene efectos en la producción de las normas y de las leyes que nos rigen. Bajo el entendido que la producción de leyes debería estar contemplada como un fenómeno de nuevo para generar bienes públicos. La ley es un bien público para todos. Si ustedes ven, por ejemplo, el 84% piensa que el trabajo de los partidos y del Congreso, cruzado por los partidos,
es simplemente una expresión del interés de cada partido y de sus clientelas, es decir, que se legisla para el interés de los partidos y para el interés de las clientelas, no de los ciudadanos. Son expresión, el 82% piensa que son expresión de los grupos más poderosos del gobierno. Y en fin, ustedes pueden ver ahí, pero lo que dice la gráfica es que el conjunto de partidos que atraviesan el ejercicio del Congreso de la Unión trabajan sobre todo para sus propios intereses. Así lo percibe el ciudadano. ¿Cómo actúan, según el ciudadano, los partidos políticos? Por ejemplo, en la actuación cotidiana, el 77% consideran que los partidos políticos no buscan traducir en políticas públicas el interés de la ciudadanía, sino defender el propio interés. El 50% lo hace, ahí está, lo hace solo para ganar elecciones. Es decir, tenemos un bajísimo rendimiento de las instituciones políticas. Y lo que llamamos en sociología una especie de autorreferencia, es decir, aquel que trabaja para sí antes que para los demás. Bueno, ya voy a terminar. Esta es una lámina que me gustaba enseñarla, que tiene que ver con el problema de cómo se negocian y se resuelven conflictos en la sociedad mexicana. Por ejemplo, el 65% está en desacuerdo en que cuando el gobierno resuelve un conflicto, lo hace cumpliendo con la ley, sin importar las consecuencias políticas. Esto quiere decir que para el 65% resuelve el conflicto violando la ley si es necesario y cuidando sobre todo las consecuencias políticas antes que atendiendo el problema. El 69% está en desacuerdo, que informa en los procesos conflictivos a la ciudadanía, es decir, que no informa a los procesos y por lo tanto llega a acuerdos contra la información de la ciudadanía, ocultando los acuerdos. El 69% también considera que no lo hace tomando en cuenta el interés general de los ciudadanos. Y el 69% también considera que para resolver los conflictos da privilegios económicos o políticos a los grupos en conflicto, es decir, se negocian canonjías, el 69% lo hace. Bueno, yo creo que ya, esto se los dije. La última parte que les quiero expresar para que entremos en una conversación, diré antes unas cosas, es a este bajo rendimiento y producción en la producción de bienes, a este bajo rendimiento en la confianza en las instituciones y en este bajo rendimiento en el desempeño en las decisiones políticas, corresponde también en esta década una especie como de desajuste en las interacciones, en las relaciones sociales horizontales entre los mexicanos. Hay, digamos, comparado con otros países, fenómenos que advierten de que las relaciones pues carecen de fenómenos que deberían tenerse para ser más colaborativos y más empeñativos para producir orden social y mejoramiento social. Voy a dar algunos datos, a ver. Por ejemplo, pongo esta ficha para que se entienda cuál es el problema. El 64% cree que en el tránsito la gente trata de ganar el paso y es agresivo. Cree que el 62% cree que no se respetan las reglas de tránsito ni a los otros. Fíjense bien, no se respetan las reglas ni a los otros. El tránsito es como un laboratorio, es decir, lo que dice es qué tanto respetamos las reglas que nos fueron impuestas por un gobierno y además qué tanto respetamos a los otros, es una especie de observatorio. La manera en que manejamos se expresa también ciertas formas en las que las relacionamos. Entonces, quiere decir que los mexicanos tendemos poco a comportarnos conforme reglas establecidas y tendemos poco, fuera de ciertas situaciones particulares como los sismos y la solidaridad, a respetar a los otros
como sujetos de ley, como sujetos de derecho, no como Pedro o Miguel, sino como sujetos de derecho. El otro ausente, generalizado, que no conocemos, el anónimo de la calle. Cuando se pregunta ¿por qué ocurre esto? El 60% dice que porque la autoridad no corrige o no sanciona. Es decir, los mexicanos perciben que en el espacio público no hay autoridad suficiente que regule las conductas en relación con los otros. De nuevo, tenemos un déficit en la prevención de bien público. Acordémonos que uno de los bienes que debe ser el Estado y la autoridad es precisamente la capacidad de regular ciudadanos y grupos, lo que acabamos de ver. Bueno, muy rápido en esta, es que es como que se atora. Lo que está aquí entonces, si todos respetáramos la ley, si todos respetáramos al otro, lo que tendríamos en el tráfico, y esto es lo que yo quería marcar, tendríamos un fenómeno que llamamos de cooperación social. Todos los que manejamos cooperaríamos para que se cumpliera la ley y para que todos pudiéramos transitar sin cierta agresividad como es común en esta ciudad. Es decir, haríamos un fenómeno de cooperación social. Cuando no ocurre, tenemos fenómenos de no cooperación. Yo ahorita lo voy a explicar. A ver, pues esto ya se atoró. A ver, déjame ver. Bueno. Es que se atoró. ¿Y cómo lo regreso? Ah, ahí está. ¿Ahí está? A ver. Ahí está, sí, perdón. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doy algunos datos nada más del aprendizaje de reglas. Si ustedes ven, es decir, de nuevo, una sociedad debe garantizar que los ciudadanos que crecen en esa sociedad vayan socializando las reglas que dominan a esa sociedad, la capacidad de innovar esas reglas y la capacidad de participar para cambiar las reglas. Son tres fenómenos básicos que una sociedad debe garantizar, debe socializar a sus ciudadanos, para que haya innovación y para que, por ejemplo, fíjense bien, el 83% de las reglas en las familias piensan que las reglas son adecuadas, es decir, tienen poca capacidad reflexiva de modificarlas. El 80% piensan que todos participan cuando se trata de establecer las reglas. Yo dudo de ese dato, pero el 53% de las familias dice que las reglas las fija el jefe de familia. Si las reglas las fija estrictamente el jefe de familia, quiere decir que el resto de los miembros de la familia no socializan la capacidad para ir generando reglas para ponerse de acuerdo, sino que obedecen. Es decir, hay una educación que genera mando y obediencia, pero que no genera capacidad de innovar y de construcción de reglas conjuntas. No sé si se entiende ese tema. Por lo tanto, no hay cooperación para que la familia funcione mejor con arreglo al propio interés individual de cada quien, como en una sociedad, como en el tránsito. Y el otro dato es un dato, a mi juicio, realmente alarmante. La pregunta fue que si en algún momento de la vida había participado para contribuir a formar reglas o alguna norma, como cuando jugamos, ¿no? Cuando éramos niños jugábamos a un montón de juegos, a las escondidas, y poníamos reglas, ¿no? O sea, los juegos son reglas. Entonces tú te escondes, yo voy primero, y el que se esconde va a la cárcel. Construimos reglas. Bueno, esas reglas son reglas de cooperación social, para que el juego ocurra, para que pueda hacer el juego. No sé si me estoy explicando. Entonces, saber participar en la construcción de reglas es saber participar en la construcción de acuerdos y generar cultura de cooperación para que algo funcione, como en los juegos. Si ustedes ven eso, tenemos que el 70% de los ciudadanos nunca ha participado en la construcción de reglas. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Nunca ha participado en la construcción de reglas. Bueno, esto es un dato terrible. Es un bien absolutamente desprovisto. Esto quiere decir que no tiene vocación cooperativa. Puede tener vocación de mando, pero cuando hablamos de vocación cooperativa, hablamos de cooperación voluntaria.
Cuando el sargento obedece al teniente, no hay una cooperación voluntaria, hay una cooperación de oficio. Cuando la secretaria obedece al jefe, hay una cooperación de oficio, pero no hay una cooperación voluntaria. Lo que las reglas miden acá es la capacidad de una sociedad para generar cooperación voluntaria. No sé si me estoy explicando, ¿no? Como en un juego. ¿Le entro al juego? ¿No le entro al juego? Bueno, con eso termino. Un fenómeno que es central en toda sociedad que innova y que genera relaciones para generar cooperación y atender problemas comunes, como en un juego, pues es el nivel de confianza que nosotros tenemos no con quien conocemos, porque a la gente que conocemos y con la que tenemos trato normalmente tenemos confianza, sino lo que llamamos confianza interpersonal. El concepto es así: confianza interpersonal generalizada, el otro anónimo, el que yo me encuentro en una estación de tren a las 2 de la mañana, etcétera, etcétera. El otro en general. Vean ustedes que casi ¿qué será? El 70% creen que los ciudadanos son nada o poco confiables. Doy un dato: por ejemplo, en Dinamarca, el 85%, 86% considera que los otros son bastante confiables, mientras aquí consideramos que el otro no es confiable en una proporción igual. Bueno, déjenme decirles, y vean el dato además de si nos tratamos con reciprocidad. El 54% siente que los otros no le tratan como iguales. Es un dato altísimo. De nuevo, cito el caso de Dinamarca o el de Francia. El 92% siente que el trato cotidiano es un trato paritario y entre iguales. El 92%. En México tenemos el 54% que dice que no es paritario. Bueno, aquí hay fenómenos muy claros de desintegración. Quiero nada más, bueno, yo creo que termino con esto. Poner el ejemplo de los condominios. Por ejemplo, los condominios son un fenómeno, la gente que vive en edificios o en condominios son un fenómeno muy claro para observar dimensiones de cooperación social, porque se hacen cargo del edificio o del condominio. Por ejemplo, ustedes pueden observar que cuando hay problemas en los condominios, el 42% de las personas prefieren dejar las cosas como están o establecer sanciones informales. Esto quiere decir que es altísimo el porcentaje de gente que si no coopera, no le pasa nada. El 42%, es decir, 4 de cada 10. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no pago el mantenimiento, que si hago la fiesta y hago ruido, que simplemente no me pasa absolutamente nada. Por lo tanto, tengo un altísimo incentivo para no cooperar, para no dar el mantenimiento, para no apagar el radio, etcétera, etcétera. Es muy escasa la sanción. Es que el índice de conflicto es muy alto, no lo pasé, pero el índice de conflicto es muy alto, y solo el 12% va a la delegación. Bueno, pues esto quiere decir que hay una serie de fenómenos, y con esto termino, que explican que están en la base del bajo desempeño social. Las instituciones y las normas son útiles porque forman relaciones estables, ayudan a que las interacciones se calculen. Por ejemplo, si yo voy a un comercio, sé que si pago me van a dar los cigarros que pedí. Si yo fuera a un comercio y pago y no me dan los cigarros, ya no iría al comercio. Es una institución de intercambio. Bueno, hay una falta del gobierno de la ley, ya lo vimos. Esto quiere decir que el gobierno renuncia sorpresivamente a uno de sus principales recursos. Los gobiernos tienen sobre todo como recurso de control la ley, el cumplimiento de la ley. Las políticas sociales son normas, son leyes, son políticas, pero son normas. Entonces, si la ley no se cumple en alguna escala de la estructura social, quiere decir que el gobierno ha perdido su capacidad más importante para regular y para gobernar. Es decir, emitir políticas con la expectativa de que serán cumplidas, emitir leyes con la expectativa de que serán cumplidas. Entonces, si eso no existe, pues tenemos naturalmente un bajísimo déficit en términos de la eficiencia gobernativa. Tenemos además una autorreferencia de la política. La autorreferencia de la política se explica más o menos así. Supongamos que yo tengo un negocio y contrato un gerente. Por eso
para que lo administre. Y luego el gerente no empieza a trabajar para él y no para mí, ¿no? Bueno, pues así pasa un poco, a eso le llamamos el dilema del agente principal en sociología. Nosotros contratamos un gobierno para que trabaje para nosotros y luego, ¿qué creen? Pues el gobierno empieza a trabajar y los políticos empiezan a trabajar primero para ellos y luego para nosotros. Entonces tenemos un fuertísimo problema, lo que llamamos del dilema del gerente. Y luego tenemos fenómenos de cooperación, de no cooperación altísima. Le voy a explicar muy simplemente. Cuando no hay fenómenos de cooperación, cuando no hay confianza social, cuando no se cree que la ley se va a cumplir, se reducen las capacidades de cooperar, porque se elevan lo que llamamos, y ahorita lo explico, los costos de transacción. Me voy a explicar. Si yo hiciera un artículo o si yo hiciera un negocio con alguno de ustedes, y si ustedes no me tienen confianza, pues se eleva el costo de la cooperación, porque entonces tenemos que ir con el abogado y firmamos, ¿no?, qué le corresponde a cada quien, y entonces ya nos costó el abogado, pero luego necesitamos a alguien que esté vigilando si lo que va haciendo se va cumpliendo y elevamos los costos de monitoreo, ¿no? Y entonces, como no sabemos quién se va a pasar el alto, pues tenemos que contratar más policías y elevamos el costo de la cooperación. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso lo llamamos, cuando no hay cooperación, se elevan los costos del cooperar. Si yo tuviera confianza con el otro, pues entonces nos arreglamos, y si la confianza se mantiene, pues bajamos costos de la cooperación. ¿Estoy explicando esto? Bueno, en sociedades donde la gente tiene más confianza, donde la ley se va a cumplir, es más fácil invertir y se generan más iniciativas de negocios o de cooperaciones académicas, artísticas, fílmicas, de cualquier otro tipo. ¿Estoy siendo claro? Dejando al lado los acosos sexuales que han sido denunciados. La cooperación funciona. Bueno, y la última cosa, con eso termino, es que cuando tienes un bajísimo déficit en términos de la ley, donde las instituciones no generan calculabilidad, donde no hay cooperación social, es muy difícil construir soluciones donde se genere valor público, cuando se toma una decisión pública, la gente quede contenta y aprenda casi didácticamente algún valor. Por ejemplo, que no hay que reprimir, o hay que reprimir pero cuidando los derechos humanos, que hay que invertir pero no con corrupción, una serie de cosas, ¿no? Dada la manera en que se construyen las decisiones públicas en México, altamente coyunturales y altamente ad hoc en el sentido de beneficiar a unos cuantos, no se genera en la decisión pública un valor de socialización que nos lleve a respetar el espacio público en el que vivimos todos. Entonces eso es todo y muchas gracias.